Bienvenidos. Hoy vamos a tratar el tema estrategias intersectoriales e intergubernamentales en promoción de la salud. Soy Alexandro Saco Valdivia, director ejecutivo de la Dirección de Promoción de la Salud del MINSA. El objetivo de la presente sesión es ahondar en los enfoques y estrategias que desde el MINSA venimos trabajando con otros sectores, con los gobiernos locales y con la comunidad organizada. En ese sentido, ustedes pueden observar en las diapositivas lo siguiente: cómo está este enfoque dimensionado. De la forma siguiente. Nosotros, como promoción de la salud, nuestra labor fundamental está más allá de nuestro servicio de salud. Nuestro Ministerio de Salud tiene muchas funciones y la mayoría de estas funciones están concentradas en todos nuestros procesos internos, hacer que los servicios funcionen mejor, hacer que los procesos en recursos humanos, en infraestructura, en investigación, tengan avances y respondan a lo que prestamos de nuestros más de 8.000 establecimientos de salud. Pero también en nuestra ley orgánica, en nuestro reglamento de organización y funciones, tenemos competencias en todo lo que tiene que ver con lo que está más allá de nuestros servicios, lo que está fuera de nuestro alcance inmediato, lo que está en el territorio. Y para coordinar acciones específicamente de promoción de la salud que buscan prioritariamente abordar los determinantes sociales, debemos coordinar con otros actores que están en el territorio, sea un territorio distrital, sea un territorio provincial, sea el territorio regional o sea el territorio nacional. Y hasta en el territorio internacional muchas veces. Por ejemplo, la pandemia del COVID nos ha hecho ver que hay acciones que se coordinan a nivel internacional y que tienen relación directa con la salud. En ese marco, entonces, cuando abordamos los determinantes sociales de la salud, tenemos que entender que todas las estrategias que desde promoción de la salud se desarrollan tienen que estar dirigidas a variar las condiciones en las que se encuentra determinada población en determinado momento. Esa es la riqueza de nuestro abordaje. Y los determinantes sociales, desde los sistemas de salud, son responsabilidad del abordaje de promoción de la salud. En el marco de esa idea amplia de abordaje de determinantes sociales, tenemos dos tipos de acciones y una transversal. Como ustedes pueden ver ahí en las imágenes, tenemos acciones intersectoriales, que son las que compartimos articuladamente con otros sectores. Tenemos acciones con los gobiernos locales, que son las que compartimos en el territorio con nuestros municipios, en todo el país, sean municipios provinciales, municipios distritales, teniendo en cuenta además que los municipios tienen, en el marco de su ley orgánica de municipalidades, competencias en atención primaria de la salud, lo cual nos une directamente a ellos y la idea es justamente cómo lo articulamos para que estas responsabilidades sean compartidas en beneficio de la población. Y como ustedes observan, de forma transversal al abordaje de determinantes, a las acciones intersectoriales y a las acciones con gobiernos locales, tenemos el gran esquema de fortalecimiento de la participación comunitaria en salud. Este punto es clave, ya que cuando estamos más allá de nuestros servicios de salud, nos encontramos en los territorios, y en los territorios está la comunidad. Y la comunidad tiene sus propias organizaciones, sus propias dinámicas, sus propios conocimientos, sus propios saberes, sus propias demandas también, sus propios reclamos, ¿por qué no decirlo? Pero nosotros como Ministerio de Salud u otros sectores tenemos la responsabilidad de canalizar adecuadamente esta participación comunitaria en salud para hacer que engarce con los abordajes, acciones propuestas tanto desde los sectores como desde los gobiernos locales. La siguiente lámina, por favor. Acá en esta ustedes pueden ver que ya tenemos un acercamiento más, digamos, que nos permite tener en cuenta qué significa este tipo de abordajes en los ámbitos en que pueden darse. Los ámbitos de aplicación de las acciones que desde el enfoque de promoción de la salud
se dan en los territorios. Como ustedes pueden ver ahí, tenemos ámbitos de promoción de la salud. Y esto es muy interesante porque aquí nos damos cuenta que la promoción de la salud no solamente puede ser ejercida por nuestro Ministerio de Salud, por sus 8.000 establecimientos de salud, sino que es una competencia nacional que la tenemos como corresponsabilidad también de otros sectores. Por ejemplo, desde nuestro servicio de salud, la promoción de la salud se da con acciones extramurales dirigidas a la comunidad. Básicamente es así, porque todo lo demás que se da dentro de los establecimientos está dirigido al proceso de recuperación de la salud, de curación. Pero nosotros como promoción de la salud justamente tenemos una mirada hacia afuera de los establecimientos. Unas engarzan con otras, es decir, no están desconectadas las acciones de los servicios de salud de las acciones de promoción, pero no son lo mismo, no son dependientes. La promoción de la salud no depende de las estrategias de los servicios, es a la inversa, en todo caso. Hay un abordaje conjunto de una mirada de determinantes de salud pública en un territorio, de los cuales los servicios de salud son un componente que se inscribe dentro de esta estrategia más amplia, con sus propias lógicas, con sus propias dinámicas. Por eso es tan importante reconocer que, por ejemplo, otros sectores, como el Ministerio de Trabajo que tiene adscrito a Salud. Salud es un gran prestador en todo nuestro país y tiene algunas acciones que pueden encajar en la promoción de la salud cuando va al territorio a hacer determinadas acciones, por ejemplo, de sensibilización, de consejería, que en realidad son una parte muy pequeña de lo que hace, pero está ahí. El Ministerio de Defensa, a través de sus servicios de salud, pero no solamente sus servicios de salud, porque, por ejemplo, tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio del Interior, con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en esta crisis de la pandemia, o en la crisis que tuvimos en 2017, recuerdan ustedes cuando hubo las grandes inundaciones, el fenómeno del Niño en muchas zonas del país, y en esta crisis del COVID, con el Ministerio de Defensa, hemos ido de la mano a trabajar intervenciones de atención, como el Plan Taita, como los CRATs, que hemos venido desarrollando en distintas zonas de Lima y del país, que son centros rápidos de atención temporal. Pero no solo eso, sino que el Ministerio de Defensa, por ejemplo, en el marco del Taita, también coordinamos, y con Defensa Civil, que pertenece a la PCM, por ejemplo, se coordinan acciones que van hacia asistencia social, por ejemplo, alimentación, seguimiento también, identificación de las poblaciones a las que vamos, a donde vamos a desarrollar estas intervenciones que se han dado en el marco del COVID. Por ejemplo. Entonces, creo que la memoria está muy fresca. Es más, no es la memoria, es la actualidad. Esta semana van a seguir desarrollándose estas intervenciones en las cuales con el Ministerio de Defensa y todo el aparato militar se comparten responsabilidades en el territorio, no solamente en el tema clínico, sino en el tema de la promoción de la salud, ya que, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer mañana un taita en la zona de Huaycán, con el Ministerio de Defensa, se puede hacer un empadronamiento previo de las poblaciones más vulnerables. Y ahí se hace un trabajo. Luego, tenemos otras acciones que sí son más específicas de otros sectores. Por ejemplo, el MIDIS tiene 7 programas sociales muy importantes, los cuales articulan directamente con el ministerio en algunos casos, pero en otros no directamente, pero también hacen salud. Vamos a poner un ejemplo clarísimo. 2 ejemplos clarísimos vamos a poner. El de las PIAs, plataformas itinerantes de acción social que recorren los ríos, los lagos y también a través de aviones, las zonas más lejanas del país. Y llevan salud, llevan atenciones de salud, llevan información, llevan sensibilización. Es una acción de salud pública, es una acción de promoción de la salud que otros ministerios hacen. O el programa Cuna Más, por ejemplo. Cuna Más llega a un número muy grande de niños y niñas en el país, llevando a sus domicilios o en los lugares en las cunas físicas que hay en muchas partes del país, porque Cunamás tiene visita domiciliaria y tiene las cunas, los locales. Y se hacen acciones, por ejemplo, de seguimiento de la anemia, de desarrollo infantil temprano, de apego, etcétera, que son parte de la salud.
El Minedu, por ejemplo, la enorme posibilidad de trabajar con el Minedu es que quizás no haya mejor lugar para construir salud que una escuela. Son millones de niños y niñas que están en la escuela. Bueno, este año se ha visto afectado por la pandemia, pero digamos, van a regresar a las escuelas y en ese espacio nosotros coordinamos con el Minedu el desarrollo de las competencias en salud. Entonces, son acciones de promoción de la salud que redundan en un beneficio de mediano plazo, transmitiendo a los niños, a las niñas, conocimientos a través de sus maestros. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, cuando identifica con nosotros, por ejemplo, nosotros estamos en los territorios y a veces hay situaciones de personas en situación de calle, personas indocumentadas, adultos mayores, por ejemplo, que necesitamos coordinar con ellos una identificación, o niños en el INAVIF, por ejemplo, una identificación previa y un abordaje desde la vulnerabilidad con el MIM para luego tener los trámites resueltos. Con el MEF, por ejemplo, los programas de incentivos. Trabajamos estrechamente con el MEF, programas de incentivos en anemia, programas de incentivos en cuidado de las condiciones de los mercados, por ejemplo, u otros, ¿no? Entonces, son varios los sectores en los cuales podemos identificar claramente acciones de promoción de la salud, y eso nos lleva a observar que el enfoque está en pleno desarrollo y lo que queda ahora es fortalecerlo con mucha fuerza. Y del caso desde los gobiernos locales que se ubican en el territorio, ellos tienen en su ley orgánica las acciones de atención primaria de la salud. Son 1.874 municipios distritales y 196 municipios provinciales. Esto es importantísimo. La llegada de estos municipios es clave. Y la atención primaria de la salud a la que ellos están, digamos, obligados por su ley, a veces se confunde atención primaria con los establecimientos del primer nivel de atención. Y eso no es así. La atención primaria, desde que se conceptualizó allá en Alma Ata, en la gran conferencia de Alma Ata en 1978, y de la cual hay muchas traducciones, la que hemos acogido nosotros es atención primaria, pero en realidad se habla de un cuidado compartido, de una construcción colectiva de la salud en el territorio. Y en el territorio está el otro gobierno, el gobierno local, el sector que no es salud, pero principal y prioritariamente la comunidad organizada. Este es un punto que ahora queremos enfatizar con mucha fuerza del trabajo prioritario con las organizaciones de la comunidad. La siguiente, por favor. Y aquí en esta lámina final de esta exposición, ustedes pueden ver algunos de los logros que hemos venido trabajando desde este enfoque intersectorial e intergubernamental. Porque a veces es un poco difícil que nuestro sector, que está, digamos, bastante más acostumbrado a desarrollar solo los servicios de salud, nuestro sector que está preocupado principalmente por las situaciones del país, a curar la enfermedad, pueda observar claramente qué significa todo lo que tiene que ver con lo intersectorial e intergubernamental. Por ejemplo, uno reciente, muy reciente. Antes del COVID, el principal problema de salud pública del país era la anemia. Todos recordamos que el año 2018, 2019, el país, por lo menos el sector salud y los sectores sociales, estuvimos en modo anemia. Y se desarrolló el plan multisectorial, se desarrollaron una serie de instrumentos, se desarrollaron alguna que otra modificación dentro de los servicios para no perder oportunidades, por ejemplo, cuando tenemos a los niños cerca del establecimiento, y no tener acciones tan divididas, por un lado inmunización, por el otro lado el CRE, por otro lado otra acción, y a veces perdíamos oportunidades de niños que iban al establecimiento y salían sin su tamizaje de anemia cuando ya estuvieron ahí. Eso se fue ajustando. Pero del 2019 al 2020 hubo un elemento nuevo al cual se le dio financiamiento a través de del programa de incentivos municipales.
se le dio financiamiento a 875 municipios. Los municipios pudieron financiar la actividad comunitaria con más de 16.000 promotoras de salud, agentes comunitarios de salud. Y esto derivó en que hiciéramos más de 2 millones de visitas domiciliarias monitoreadas de promoción de la salud de nuestro ministerio. Y esa enorme movilización de la comunidad influyó directamente y fue el factor principal para que la meseta de la anemia, que estuvo años estancada, comienza a bajar. Y del 2019 al 2020, en las mediciones oficiales del Estado peruano, que son el INEI, cayó la anemia 3.4 puntos porcentuales a nivel nacional y en algunas regiones casi 8, 9 puntos porcentuales. En Lima más de 5 puntos porcentuales. Entonces, esto nos permite colegir que estamos frente a una evidencia de la potencia de la acción intergubernamental y comunitaria en el campo de la salud. Que se está continuando, felizmente. Por el COVID ha habido una paralización en estos meses, pero le estamos recomenzando y va a continuar el año 2021. Es un ejemplo, pero tenemos otro, también muy reciente, que es el del abordaje, por ejemplo, de los mercados de abasto, como parte de la estrategia frente al COVID. Nosotros nos preguntaríamos, pues, antes del COVID, ¿y qué tiene que hacer el sector salud en los mercados? Aparte de verificar la inocuidad alimentaria, que eso sí se ha venido haciendo desde DIGESA. Pero ¿qué más podemos hacer desde el sector salud en los mercados? Nosotros podemos hablar con los dirigentes, podemos sensibilizar en sus acciones, podemos decirles que tiene que haber distanciamiento entre personas, podemos decirles que tiene que haber lavaderos de mano en todas sus entradas, por ejemplo. Bueno, sí podemos, y lo estamos haciendo. Y esto se ha dado a través de todo el abordaje que el Estado, que el gobierno planteó para ingresar a los mercados. Cuando los equipos de respuesta rápida fueron a los mercados a hacer los tamizajes, recordarán ustedes, en mayo, y hubieron mercados en donde el porcentaje de positividad frente al COVID fue de 85%, y en promedio en general más del 50%, recuerdo perfectamente en las intervenciones que hicimos en el mercado. Entonces, a partir de ello, se ha generado todo un programa de incentivos, de los cuales hoy el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Promoción de Salud, es el responsable del monitoreo, la supervisión y la gestión nacional para abordar toda esta problemática en mercados, y estamos en pleno desarrollo de las capacitaciones, etcétera, a los municipios y a los comités de autocontrol sanitario de cada mercado. Y vamos a hacer 2 visitas a más de 1.800 mercados a lo largo y ancho del país, lo cual explica que situaciones o espacios que parecerían alejados de la salud son parte de promoción de la salud, son parte del abordaje de determinantes sociales. Los mercados no están dentro de un hospital, los mercados están en un territorio. Por eso es importante enfatizar que la promoción de la salud está fuera de los servicios de la salud y es una función esencial de la salud pública, como lo reconoce la OMS, la OPS, y por eso la necesidad de que podamos enfatizar todas estas acciones. ¿Cuál más, por ejemplo? Hemos conformado con otros ministerios, con el MIDIS y con el MIP, en este periodo de la pandemia, una red enorme de trabajo para dar un soporte al adulto mayor, para llevar inmunizaciones al adulto mayor, para detectar alertas de las personas que tienen algún tipo de situación que podría derivar en COVID, si se identifica adecuadamente, si se hace un tamizaje, si se hace una prueba. Hemos logrado gestionar una cantidad enorme de alertas e inmunizar a miles y miles de adultos mayores y personas con discapacidad severa, que ustedes saben son las más invisibles dentro de todas las personas con vulnerabilidades en nuestro país. Entonces esta red se ha conformado y sigue trabajando en más de 150 municipios, que son las ciudades más pobladas de nuestro país. Y la última innovación que se ha venido dando es, la última lámina no, sino, retrocede, por favor. La última innovación de este abordaje que hemos venido dando es el fortalecimiento de la participación comunitaria
con los comités comunitarios de salud, que en los últimos 3 meses se han impulsado a lo largo y ancho del país, y hoy contamos con más de 3.000 comités comunitarios de salud, que si bien han aparecido en el sentido de trabajar COVID en la comunidad, desde el primer nivel, para fortalecer las acciones del primer nivel, los puntos COVID, ¿se acuerdan ustedes que estuvieron iniciándose hace 2, 3 meses también? Pero no solo los puntos COVID, sino todas estas estrategias conjuntas con otros sectores como los Taita, como los CRAC, etcétera, que se vienen haciendo en coordinación con la comunidad, lo cual permite llevar más información, identificar más rápido a las personas en vulnerabilidad y con riesgo, y ayuda muchísimo. Pero además estos comités no solo van a ver COVID, porque el COVID tiene un periodo, y en todo caso es una parte, una problemática mayor. Con estos comités comunitarios estamos abordando la anemia, estamos abordando el apoyo a las inmunizaciones, estamos identificando pacientes crónicos, estamos haciendo censos comunitarios, estamos haciendo sensibilización para lograr familias informadas a través de capacitaciones breves en coordinación con sus establecimientos de salud y con los municipios. Es decir, estamos transfiriendo capacidades a miles de personas. Si tenemos 3.000 comités comunitarios, los comités comunitarios están conformados por un núcleo de 5 personas, las cuales las tenemos perfectamente identificadas a través de un acta de conformación y a través de un aplicativo, en la cual se puede ver todos los lugares donde están los nombres, las personas, teléfonos, etc. Y tenemos redes de WhatsApp muy grandes al respecto. Entonces los tenemos muy cerca. Si son 3.000 comités por 5 personas, estamos hablando de 15.000 personas plenamente identificadas y conectadas en este momento con el Ministerio de Salud para desarrollar acciones de promoción de la salud y de coordinación con los establecimientos de salud. Entonces, ese es el momento en el que nos encontramos en la promoción de la salud. Esto no quiere decir que hayamos dejado de trabajar como promoción de la salud ha venido haciéndolo. Es decir, promoción de la salud durante los últimos 15 años fue principalmente un componente de los programas presupuestales, de metaxénica, de no transmisibles, de VIH, de articulado nutricional, del materno neonatal, entre otros. Dentro de esos grandes programas presupuestales, promoción de la salud era un componente muy pequeño de todas esas acciones. Y entonces eso dificulta operativamente el desarrollo de las acciones de promoción de la salud porque la estrategia está en el marco del programa presupuestal del cual promoción es un componente. Ahora eso ha variado, hasta yo diría se ha invertido. ¿Por qué? Porque tenemos ya una entrada muy clara a través de los programas de incentivos a los municipios, porque se transfieren recursos del MEF al MINSA y el MINSA a los municipios para que ellos accionen y tengan equipos para la salud comunitaria, tanto para el financiamiento de los actores comunitarios, agentes comunitarios, como para equipos de gestión. Ahí tenemos 2 metas, meta 6 de mercados y meta 4 de anemia. Tenemos esta red de soporte al adulto mayor, que también transfiere recursos a los municipios. No son pocos recursos, son recursos importantes que se transfieren. Y tenemos toda la participación comunitaria. Es decir, ahora estamos en el escenario en el cual nuestras grandes aspiraciones de labor con otros sectores, con el gobierno local y con la comunidad, que antes dependían de otra estrategia, ahora tienen vida propia. Y por eso la necesidad de transmitir a través de estas presentaciones, de todos los alcances de nuestro Ministerio de Salud, la situación actual de la promoción de la salud. Aspiramos en algún momento a tener un programa presupuestal propio en buena hora, pero es un proceso que tiene un trámite más largo. Hemos encontrado a través de los incentivos municipales, a través de la articulación con otros sectores, a través de la transferencia de recursos para acciones que involucran al sector salud, pero que están compartidas con otros, la posibilidad de llevar al territorio agendas propias. Y promoción de la salud se construye en el territorio. Entonces ahora cuando vamos a un municipio, vamos con una agenda integral de intervención, a la cual podemos sumar otras, en las cuales podemos colaborar, no solo con otros sectores, también con el sector privado. La promoción de la salud no solamente la hace el Estado, la puede hacer el sector privado, la pueden hacer las organizaciones no gubernamentales, organizaciones civiles que hay en todas partes del país, las llamadas ONGs, u otro tipo de asociaciones.
las puede hacer la iglesia. Las iglesias. Son muchas también que están a lo largo y ancho del país y tienen llegada a todos los territorios. Esto significa que como sector salud debemos desprendernos, abrirnos a esta posibilidad de coordinación en el territorio. Obviamente, dentro de los establecimientos hay toda una forma de desarrollo que también tiene que ser modificada y mejorada, como conocemos. Pero fuera del establecimiento, ahí sí somos uno más. Y tenemos la posibilidad de conducir esos procesos si es que lo asumimos de esa manera, y si es que no, regresamos nuevamente a nuestra lógica de que la salud solo la construye el Ministerio de Salud, lo cual eso ya está, digamos, superado hace mucho tiempo. La salud la construimos entre todos los que estamos en un territorio. Ministerio de Salud, otros sectores, otros actores y prioritariamente la comunidad organizada a través de sus distintas expresiones, en este caso los comités comunitarios u otras, como las agentes comunitarias de salud, con las cuales hemos trabajado mucho tiempo. La siguiente, por favor. Bueno, y eso era lo que queríamos expresarles desde la Dirección de Promoción de la Salud, a través de esta iniciativa que está haciendo la Escuela Nacional de Salud Pública y que está siendo transmitida por Telesalud a todos los interesados. Muchas gracias por su gentil atención y conmigo será hasta una siguiente oportunidad.